lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Hoy vengo con un book tag que me hace mucha ilusión y es el book tag de Agatha Raisin. El caso es que me nominó Pachi de Pachipedia hace unos meses, pero no quise hacerlo en el momento en el que me nominó porque quería esperar a haberme leído unos cuantos cozy mysteries más que tenía pendientes en la estantería para poder responder realmente bien a estas premisas. Además, este book tag es una idea original de Mikey, así que os voy a dejar los canales y los vídeos de ambos abajo en la cajita de la descripción para que podáis echarles un vistazo. Antes de empezar, también quería disculparme porque tengo la garganta un pelín tomada, así que es posible que pierda la voz en algún momento o que me oigáis un poquito rara o ronca, pero bueno, esperemos que no sea demasiado. Pero antes de empezar a contestar las premisas, vamos a hablar un pelín de los libros de Agatha Raisin. La saga de Agatha Raisin es una serie de cozy mystery escrita por M.C. Beaton. ¿Qué es el cozy mystery? Pues digamos que es un subgénero de las historias de misterio en el que las historias son muy cálidas, muy acogedoras y además son unas historias que tienen una serie de rasgos que tienen que cumplir. Por ejemplo, que los asesinatos no sean explícitos, que el protagonista, aunque esté investigando un asesinato, en realidad no sea ni detective profesional, ni policía, ni nada. Creo que Evita Lecturitas hizo un vídeo en el que explica súper bien todo esto del cozy mystery, así que os lo dejaré también abajo en la cajita de la descripción por si queréis cotillear. Pero básicamente la saga de Agatha Raisin es una saga de creo que unos 32 libros en inglés, aunque aquí en España de momento solo tenemos reeditados los 4 primeros: La quiche letal, El veterinario cruel, La jardinera asesinada y El paseo mortal. Digo reeditados porque se empezaron a editar hace bastantes años, pero no siguieron con la saga y Salamandra desde el año pasado ha empezado a reeditarla. Sacan unos 2 libros al año y ojalá sacaran más, porque con 32 que hay en inglés me van a salir canas antes de tenerlos todos, pero en fin, no pasa nada. Yo, mientras nos lo vayan trayendo, pues súper feliz. Y básicamente Agatha Raisin es una mujer de unos 50 y tantos que se prejubila porque ya está harta de su vida. Ella se dedica al marketing y la publicidad en Londres y está muy harta ya de ese ambiente, así que se prejubila, se compra un cottage en los Cotswolds y se va a vivir a un pueblecito llamado Carlisle. Y bueno, por cosas de la vida, en La quiche letal, Agatha se ve envuelta en un asesinato del cual es la principal sospechosa. Y como ella no es culpable, decide ponerse a investigar para limpiar su nombre. ¿Qué pasa? Que descubre que se le da bastante bien, que le gusta esto de investigar crímenes, y las siguientes veces que se encuentra con algo parecido, pues se lanza de lleno a investigar. Y ahora sí, vamos ya con las premisas del book tag. La primera es: Agatha Raisin, ¿cuál es tu detective favorito? Y la verdad es que creo que mi respuesta es bastante clásica, pero diría que mi detective favorito es Sherlock, porque realmente fue el primer detective de mi vida, digamos. Siempre me han gustado muchísimo las películas, las adaptaciones de Sherlock. La serie de Sherlock de la BBC es una de mis 2 series favoritas. Además, también empecé a leer sus historias bastante joven. Lo que pasa que llegué a El perro de los Baskerville, tuve un trauma porque me dio muchísimo miedo y paré ahí durante una temporada, pero ya lo he retomado. Me encanta lo listo que es, me maravilla que me deje con la boca abierta con cómo interrelaciona las cosas, los detalles para descubrir la verdad. Sí que es cierto que es un pelín bastante borde, pero bueno, para eso tiene al doctor John Watson como contraparte y que le recuerda como ser humano, digamos, y siempre me han gustado sus historias, la verdad, así que si tengo que escoger detective favorito, Sherlock Holmes. Segunda premisa, los Cotswolds. ¿Cuál es tu ambientación favorita para un murder mystery? Voy a decir 2, de hecho vais a ver que en varias premisas voy a dar 2 respuestas porque es que no puedo contenerme y tengo muchas ganas de hablar de este tema. La primera ambientación que más me gusta, yo creo que es la ambientación arquetípica de los cozy mysteries en general, que es
un pueblecito pequeño, preferiblemente en el campo, ¿no? En medio de la naturaleza, igual que Carsley en los Cotswolds, que es donde vive Agatha. Y además tiene que ser un pueblecito adorable, es decir, de casas bonitas, porque a mí eso es algo que me importa bastante, la verdad. Me gusta salir a dar un paseo y que lo que vea sea bonito. Sinceramente es una ambientación que me gusta y que cada vez me gusta más, ya no solo en los cozy mysteries, sino en otro tipo de novelas. También ando buscando ese aire de Stars Hollow. En el fondo creo que es buscar una ambientación de Stars Hollow. Stars Hollow, por si no lo sabéis, es el pueblo en el que viven Lorelai y Rory en la serie de las chicas Gilmore, y es un pueblo absolutamente idílico. Cada vez que hay escenas en el pueblo a mí me encantaban y siempre pensaba que ojalá vivir en un pueblo así. Pero hay una segunda que me gusta mucho y que solo he encontrado una vez, y es una ambientación victoriana, y esta la encontré en Manual para Damas sobre el protocolo y el asesinato de Diane Freeman, que por cierto solo están el primer y el segundo libro en España. Ojalá nos traigan los siguientes pronto, porque yo empiezo a temer que nos han cancelado la saga y espero que no sea así. Pero bueno, si seguís un poquito mi canal, sabéis que otra de las cosas que me gusta mucho es el romance de época. Así que siento que de alguna manera este libro aúna dos cosas que me gustan mucho, que es el cozy mystery con la ambientación victoriana de bailes, de fiestas, de lo que sería más un romance histórico. La siguiente premisa es Agatha Racing y La Quiche Letal, que es el primer libro de la saga de Agatha Racing, y por tanto la premisa es: recomienda el primer libro de una serie de misterio. Y como os he dicho, voy a hacer un pelín de trampa y os voy a recomendar dos, porque es que me han gustado muchísimo. Por un lado, Pride, Prejudice and Peril de Katie Oliver, que es la primera parte de A Jane Austen Tea Society Mystery. Este creo que lo leí en agosto, así que os hice la reseña en el canal hace poco, pero como os contaba en esa reseña, es que es el cozy mystery perfecto, es decir, cumple todos los requisitos de la lista para un buen cozy mystery. Una protagonista que no es una profesional, de hecho es una profesora de literatura especializada en Jane Austen. Por tanto, en el libro no es un retelling en sí de Orgullo y Prejuicio, a pesar del título, que sería como Orgullo, Prejuicio y Peligro. No es un retelling, como os decía, pero sí que hay muchísimas referencias a Jane Austen, a la protagonista y a sus amigas les encanta. Y además el asesinato tiene lugar en medio de la grabación de un reality titulado ¿Quién quiere casarse con el señor Darcy? En serio, maravilloso, me gustó muchísimo, lo disfruté un montón, la ambientación, los personajes, y tengo muchas ganas de que salga el segundo. Pero como este libro es en inglés, de momento no está traducido ni hay anuncio de que se vaya a traducir, aunque ojalá, y por cierto, Editoriales del Mundo, me ofrezco voluntaria para traducir cozy mysteries con toques de Jane Austen. Pero bueno, como sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de leer en inglés, os traigo otro comienzo de saga que me gustó mucho, y se trata de El nudo Windsor de S.J. Venen. En esta saga de cozy mystery, nuestra particular detective es la reina Isabel II, que digamos que a espaldas de su propio servicio secreto le gusta mucho investigar, y la verdad es que se le da bastante bien. Así que en esta saga, tanto en este libro como en el segundo, que es Un problema de tres perros y que también está ya en español, la reina Isabel se dedica a investigar misterios, mayormente asesinatos, aunque también algún robo y alguna desaparición de algún objeto especial. La cuarta premisa es La turista terrible, el libro de misterio favorito ambientado durante un viaje. Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, por supuesto. Al fin y al cabo, Agatha Christie es la reina del crimen por un buen motivo. Y además este libro fue el primer libro de Agatha Christie que yo leí, y además fue la primera vez que conocí a su famoso Hercule Poirot, que se embarca en un viaje en el Orient Express en el último momento, porque se supone que él no debía estar viajando en ese vagón, pero lo hace por
una serie de problemas y resulta que el tren está viajando en medio de una tormenta de nieve y el tiempo es tan malo que el tren tiene que parar porque no puede seguir avanzando, y en ese momento descubren un cadáver de uno de los pasajeros del Orient Express. Como están atrapados además en una tormenta de nieve, deducen que el asesino no ha podido escapar y por lo tanto todavía sigue en el tren. Premisa número 5. El vicario Blocksby, un libro que te decepcionó hasta enfadarte. Pues también os traigo dos opciones para este. El primero no diría que me decepcionó hasta enfadarme, pero sí que me decepcionó mucho. Se titulaba Los crímenes de Mitford y es un libro que cogí en la biblioteca. Y creo que la mejor manera de ilustrar la decepción que sentí con este libro fue que tuve que renovar el préstamo, me parece que unas 2 veces. Cuando coges un libro en la biblioteca te dan un mes para leerlo y si nadie más lo ha reservado puedes ir renovando el préstamo. Pues creo que tuve que renovarlo mínimo una vez y no sé si 2, porque tardé una eternidad en leerlo porque me pareció tremendamente aburrido. Había leído buenísimas reseñas sobre él y además era un murder mystery con ambientación de Downton Abbey, que es otra serie que me encanta, y dije, esto está hecho para mí. Pues no, o sea, de verdad que me aburrió a más no poder. Es que me daba una pereza tan tremenda ponerme a leerlo que no me ponía a leerlo. Y el siguiente que tengo para esta premisa sí que creo que entra en la categoría de me enfado. Y se trata de El secreto de Agatha de Marie Benedict. Y de hecho este libro acabó en mis peores lecturas, creo que del año pasado. Este libro, El secreto de Agatha, se supone que nos habla sobre la desaparición de Agatha Christie. Es un hecho muy famoso de su vida. Agatha estuvo 11 días desaparecida y cuando la encontraron alegó que sufría amnesia y que no tenía ni idea de lo que le había pasado. Yo creía, por tanto, que este libro iba a ser una novelización de esos 11 días en los que Agatha desapareció. Y sí que es verdad que lo es, pero no es como yo esperaba una historia de lo que le pasó a Agatha durante esos días, sino que es una historia de su marido y de cómo lleva él la búsqueda de Agatha. Además está intercalado con algunos flashes del pasado de Agatha que nos van explicando cómo ha sido su vida hasta llegar a ese punto en el que desaparece por causas ajenas o en el que decide desaparecer o bueno, no se sabe. Pero el caso es que su marido es el mayor narrador de esta historia, excepto esos flashbacks, pero esos flashbacks son como muy salteados y a mí me pareció que había poca profundidad. Y después están los capítulos narrados por su marido, que digamos que es un narrador muy desagradable. No sé si sabéis un poquito de la historia de Agatha, pero su primer marido la engañó, tenía un amante y bueno, digamos que no es una persona muy grata. Por lo tanto, leer desde su perspectiva la desaparición de una esposa a la que engañaba, pues sinceramente a mí no me gustó nada. No lo disfruté y llegué a enfadarme por eso, porque su marido pues era una persona horrible. La siguiente premisa es Agatha Racing, la serie de misterio favorita. Por si no lo sabéis, la saga de Agatha Racing tiene una adaptación a televisión. Creo que aquí en España está disponible en el canal Cosmo y yo he empezado a verla, pero no la he visto del todo. Creo que actualmente va por la 4ª temporada más o menos, en cambio yo solo he visto 2 capítulos. De hecho, ni siquiera esto, porque adaptaron el primer libro, Agatha Racing y la Quiche Letal, en una especie, no sé si de película o de capítulo en 2 partes, a modo de prueba, de piloto, digamos, y cómo funcionó, empezaron a grabar lo que ya se considera la serie en sí. ¿Cuál es el problema? Que el primer capítulo de la serie, en vez de ser, digamos, el segundo libro, ¿no? Porque sí, ya tenemos la adaptación de la Quiche Letal en primer lugar, en segundo lugar debería ir la adaptación de El veterinario cruel. Pues no, de hecho, tengo aquí el primer capítulo de la serie, es una adaptación de Los paseantes de Denley, o Los caminantes de Denley, que es el 4º libro que sí que se ha publicado en España este verano y por lo tanto he podido ver ese primer episodio de la serie. ¿Qué pasa? Que el segundo episodio de la serie es Las campanas del infierno, que se basa en un relato corto de la saga de Agatha que se supone que es el
24,5, es decir, que hay que leerlo entre el libro 24 y el 25. No hemos llegado aquí a ese libro, por lo tanto no puedo ver ese capítulo si quiero leerme la historia antes. El tercer capítulo es El manantial de la muerte, que se corresponde con el séptimo libro de la saga de Ágata. Por lo tanto, tampoco quiero verlo hasta que no haya leído el séptimo libro. Después sí que es verdad que el cuarto capítulo es La jardinera plantada, que es el tercer libro. Sí que lo tenemos ya en español y sí que se puede leer. Y después el quinto es El veterinario cruel, que es el segundo libro. Pero claro, yo no puedo saltarme, o no quiero saltarme, el capítulo 2 y el 3 para pasar al cuarto, que sí que se corresponde con un libro que he leído ya. Pero bueno, respecto a series de misterio, pues ya os he dicho que una de mis 2 series favoritas de la vida es Sherlock, de la BBC, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Me encanta y también fue, digamos, el punto de reinicio de mi amor y mi obsesión por Sherlock Holmes. Pero es verdad que algo en lo que he caído hace poco es en que siempre me han gustado los murder mysteries. Es decir, yo he empezado a leer Cozy Mystery hace relativamente poco, pero siempre me han gustado esas historias de investigación de asesinato y eso se refleja en las series que he visto en mi vida. Por ejemplo, siempre me ha gustado muchísimo también NCIS, veía Bones, veía Castle, veía El Mentalista, Elementary, que también es otra especie de retelling, adaptación de Sherlock. También recuerdo con bastante cariño que mi madre veía por las tardes Se ha escrito un crimen. En realidad se ha escrito un crimen y me he acordado mucho ahora que por desgracia acaba de fallecer Angela Lansbury y sinceramente es una serie que me gustaría volver a ver. Me comentaron que estaba en Amazon Prime, pero resulta que cuando fui a verla Amazon Prime me informó de que no estaba disponible en mi territorio. Lo cual es algo que no entiendo, porque si la tienen, ¿por qué no me la dejan ver? Y bueno, os he comentado todas esas series de misterio que he visto a lo largo de los años, pero quería hacer especial hincapié en 2. En realidad una es una serie y otra es una serie de películas. La serie es Solo asesinatos en el edificio, que la tenéis disponible en Disney Channel. Yo la empecé porque simplemente quería entretenerme un rato y al principio pensé que es una de esas series que, bueno, no te cambia la vida, pero está muy entretenida. Pero con cada capítulo, ahora que ya tenemos 2 temporadas, sinceramente le he cogido un montón de cariño a la serie, a los personajes. Está protagonizada por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin, creo. Sinceramente, son un trío muy peculiar, un trío que no deberían llevarse bien, pero al que une su amor por los podcasts de True Crime. Y cuando se produce un asesinato en su propio edificio, se disponen a investigarlo e inician su propio podcast titulado Solo asesinatos en el edificio. La ambientación es genial, los personajes maravillosos, de verdad que creo que los 3 actores se salen, los diálogos son para partirse, os la recomiendo muchísimo. Y luego la serie de películas de la que os hablaba es las películas de Aurora Teagarden, que yo me lo tomo como una serie porque creo que hay más de 12 películas. Se basan en los libros de Aurora Teagarden de Charlaine Harris, que por desgracia ahora en España están bastante descatalogados, solo se pueden encontrar de segunda mano, así que bueno, de momento me he resignado a ver simplemente las películas. Sí que podría comprarlos en inglés, pero no tengo mucho espacio, así que de momento las películas. Y me están gustando mucho. La protagonista es Aurora Ro, que forma parte de un grupo de True Crime en el que se reúnen, discuten sobre asesinatos del pasado que están sin resolver, etc. Además, ella es bibliotecaria y, como pasa siempre en los Cozy Mysteries, pues van surgiendo asesinatos en el pueblecito pequeño y cálido y acogedor en el que vive, y pues ella siempre se implica porque le gusta mucho todo este rollo de resolver asesinatos. La siguiente premisa es Alice Tate, portada favorita de un libro de misterio. Muchísimas, porque sinceramente los Cozy Mysteries tienen unas portadas para morirse. Pero bueno, quiero empezar destacando las portadas de la colección de Bucket de Agatha Christie. Me encantan, me parecen preciosas, bastante más bonitas que las portadas sencillas y negras de la colección de Espasa, y cuando las veo en mi estantería me hacen muy feliz.
pero vamos a hablar de otras portadas bonitas también. Tenemos por ejemplo Pride and Premeditation de Tirsa Price, que es la primera parte de A Jane Austen Murder Mystery. Todavía no lo he leído, pero me fascina la portada, los colores, las flores, me parece preciosa sinceramente. Y luego dos portadas que también me parecen muy bonitas y que tienen algo en común, que creo que dice mucho de mí, son las portadas de Murder by the Book de Lauren Elliott y Little Bookshop of Murder de Maggie Blackburn. Me parecen preciosos todos los detalles que se ven en el escaparate de ambas librerías, en ambas portadas. Además, ambas son librerías independientes, de estas pequeñitas, de estas bonitas y en las que suele haber un ambiente más cálido y más acogedor que si vas a una cadena de librerías enorme, digamos, como la Casa del Libro o FNAC. Así que, bueno, me parecen unas portadas preciosas y tienen en común ese detallito de que suceden en librerías. La siguiente premisa es MC Beaton, escritora de novela de misterio. Y aquí voy a ir con Agatha Christie, evidentemente. Después de Sherlock Holmes, las historias de Agatha Christie son las historias que más he leído y que siguieron haciendo que yo me introdujera en este mundillo de las novelas de misterio. Además, sinceramente, Agatha Christie es, creo que la escritora más vendida de la historia por un buen motivo. Sus historias son increíbles. La capacidad que tiene de sorprenderte y de dejarte con la boca abierta con la resolución de los casos. Desde que volví a retomar la lectura de sus obras en 2019, leo un libro de Agatha Christie al mes y es algo que me encanta, es algo que todos los meses espero con ganas. Además, empecé una sección en el canal exclusiva dedicada a Agatha Christie, en la que quería ir haciendo una especie de diario de este viaje mío literario leyendo uno de sus libros cada mes. Desgraciadamente he dejado la sección bastante en parón, pero me gustaría muchísimo retomarla. Es solo que casi nunca encuentro el momento, pero es algo que tengo muchas ganas de hacer, porque es que Agatha Christie es incomparable. Y ya estamos llegando al final. La siguiente premisa es Poirot o Miss Marple, y debo decir que me quedo con Miss Marple. Una cosa que me hace mucha gracia de los detectives de Agatha Christie es que no son personajes ni mucho menos perfectos. Poirot es un hombre, por ejemplo, bastante engreído, bastante prepotente, y Miss Marple es una me tomen todo y una cotilla. Y sinceramente, a mí no me gustan esa clase de personas, esa clase de señoras en la vida real, pero creo que a Miss Marple se le acaba cogiendo algo más de cariño que a Poirot. Creo que sobre todo es a raíz del último libro protagonizado por ella que he leído, que es El espejo se rajó de lado a lado, y creo que en ese libro vemos una evolución de Miss Marple, un lado mucho más humano, y si tengo que elegir entre Poirot o Miss Marple, la verdad es que Miss Marple me despierta más empatía. Y por último, ¿qué novelas tienes en tu TBR? Es decir, en tu lista de lecturas para el futuro. Me voy a centrar solo en los que tengo en físico. Ya os he enseñado antes Murder by the Book de Lauren Elliott, que es el primer libro en la saga A Beyond the Page Bookstore Mystery, y Little Bookshop of Murder de Maggie Blackburn, que es la primera parte de A Beach Reads Mystery. En Murder by the Book tenemos a Addie, cuya tía ha muerto y le ha dejado una casa llena de libros con los que puede montar su propia librería en el pueblo y dejar atrás una vida que no la hacía muy feliz. Addie empieza esa nueva vida, pero al cabo de poco su amiga Serena, que es la que lleva la tetería que está al lado de su librería, es acusada de asesinato. Y en Little Bookshop of Murder tenemos la historia de Summer, que es una profesora especializada en Shakespeare que vuelve al pueblo de su infancia cuando su madre muere supuestamente de un ataque al corazón. Pero una vez allí, Summer descubre cartas amenazantes dirigidas a su madre, en la que le decían que o cerraba su librería o moriría. Así que Summer se empieza a plantear si realmente su madre ha muerto de muerte natural o si se trata de un asesinato. Luego tenemos Pride and Premeditation de Tirsa Price, que también os he enseñado antes. También es la primera parte
tratarse de una saga, la saga A Jane Austen Murder Mystery, y en este caso sí que se trata de un retelling de Orgullo y Prejuicio en el que Lizzie Bennet quiere ser abogada, pero en aquel entonces a las mujeres no se les permitía entrar a los juzgados como abogadas, solo podían ir como testigos. Así que Lizzie se implica en un asesinato para demostrarle a la sociedad que ella puede ser tan buena abogada como cualquier hombre. El problema es que el sospechoso ya tiene abogado, el señor Fitzwilliam Darcy. Luego tengo Our Lady of Pain y Snowberry with Violence de MC Bithon, que evidentemente pues sí, es la autora de la saga de Agatha Racing, que también tiene esta saga de Cozy Mysteries mucho más cortitas, son solo 5 libros, y de hecho este es el primero y este es el cuarto, así que los tengo un poquito desordenados, pero los compré de segunda mano en Dublín. Podéis ir a ver el blog y el book haul de mi viaje a Dublín si os interesa. Y el caso es que ya me haré con los demás porque estaban como a 3 euros cada uno, son de la autora de Agatha Racing, que ya sé que me encanta, y además son de ambientación eduardiana, que como ya os he dicho, pues me gustó mucho ver esa ambientación victoriana en Manual para Damas sobre el protocolo y el asesinato, así que creo que la ambientación eduardiana también me gustará. El siguiente es Merry Mysteries de Anne Perry, que es una antología de 2 relatos navideños de Murder Mystery, es decir, volvemos a tener aquí juntos 2 cosas que me encantan. Y a continuación tengo 2 que me hacen mucha gracia porque tienen algo en común. Aparte de estar inspirados en historias y personajes de Jane Austen, sí, otra vez, veis que también es un tema en común porque pues, Jane Austen me encanta. Tenemos The Murder of Mr. Wickham de Claudia Gray y Death Comes to Pemberley de P.D. James. Este sí que está en español, creo que es el primero de todos los que os enseño en esta última premisa que está traducido, los demás no. Pero lo gracioso de estas 2 historias es que el muerto es el mismo, el señor Wickham. ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Será un ser despreciable al que las lectoras de Jane Austen aborrecen? Podría ser, porque si acaba muerto en 2 libros, pues ahí detrás tiene que haber algo. Y ahora ya vamos con el último que tengo en físico, que sí está en español, que es A Ojos de Nadie de Paola Boutelier. Es la primera parte de no sé cuántos libros van a ser, de momento hay 2 publicados y no sé si va a escribir más. Pero bueno, me encanta el canal de Paola, además ella también es una grandísima fan de Agatha Christie, es su escritora favorita, así que tengo muchas ganas de ver qué tal está su primer libro. Y sinceramente tenía pensado hablaros de los libros que tengo en digital y que probablemente incluso acabe comprándome en físico, pero este vídeo ya ha quedado muy largo, así que si queréis echar un vistazo a los Cozy Mysteries que tengo pendientes o que les tengo echado un ojo, podéis ir a mi wishlist de Amazon, que la tenéis siempre enlazada abajo en la cajita de la descripción por si queréis cotillear, pero es que hay cosas chulísimas. Tengo varios Cozy Mysteries más ambientados en historias de Jane Austen o relacionados con Jane Austen de alguna manera. También tengo uno que le tengo bastantes ganas, que se titula Elementary She Read, que es una especie de fusión, ese título entre Elementary y Elemental, que es una cosa que dice mucho Sherlock Holmes, y luego el She Read es de Murder She Wrote, que es el título en inglés de Se ha escrito un crimen, y además la saga creo que es A Sherlock Holmes Bookshop Mystery, o sea que es que no necesito nada más en esta vida. Pero bueno, hasta aquí el book tag, espero que os haya gustado. Yo sinceramente tenía muchas ganas de hacerlo, como os he dicho quería esperar a haber leído algunos más para poder completar mejor las premisas. Incluso hay algunos que he leído y que al final no he acabado encajando en ningún lugar porque pues ya tenía otras opciones. De verdad que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Por favor, dejadme abajo recomendaciones de Cozy Crimes porque es que necesito más. Es una nueva obsesión en mi vida y ha llegado para quedarse. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido en general, recordad que me ayudáis y me apoyáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.